Santiago, capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para concluir con este capítulo 2 de Santiago, donde se aborda el tema entre fe y obras, es importante repasar el hecho de que la humanidad se debate en cómo ir al cielo. Y un grupo, quizás el grupo más grande, piensa que ir al cielo es un asunto de ganarse ese derecho. ¿Y cómo se lo pueden ganar? Pues tratando de ser buenas personas y tratando de eh, que Dios se sienta comprometido con dejarte entrar al cielo porque hiciste cosas buenas. El problema es que Dios es un Dios justo. Dios no puede tomar por inocente al culpable. Si Dios tuviera que dejarnos entrar al cielo por nuestras buenas obras, la pregunta que queda en el aire es, ¿y qué va a pasar con nuestros pecados? No podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Dios, aquí están mis pecados, los cuales me ponen en mal posición delante de ti, pero aquí están mis buenas obras y yo te las cambio para que tú hagas allí como un trueque entre mis buenas obras con mis malas obras. No podemos hacer eso. De hecho, el mismo Santiago dice en el capítulo 1 que cualquiera que guarda la ley, pero se equivoca en un solo punto, falla en un solo punto, ya se hace culpable de todo. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin excepción alguna, nosotros no tenemos derechos de ser salvos porque somos pecadores, independientemente del esfuerzo que hagamos por ser buenas personas. Entonces, aquí en Santiago se debate el hecho de si se puede ser salvo solo por la fe o si las obras nos ayudan a llegar al cielo. Pero ese sería un enfoque errado si lo queremos aplicar. Decíamos también en el video anterior que si tu fe es genuina, si tu fe es verdadera, si es la fe basada en el sacrificio de Cristo en la cruz, sin duda alguna serás salvo. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Pero aquí nos aparece en Santiago tres ejemplos de cómo la fe se perfecciona, se evidencia, se manifiesta, se hace palpable, patente, comprobable por medio de las obras. La fe verdadera. El primer ejemplo es quizás el mejor de todos, no porque los otros dos no sean buenos, pero este es el más patente. Y es el caso de Abraham, el padre de la nación hebrea. Abraham, cuando era ya un anciano, no tenía hijos. Y sin embargo, Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Estamos ubicados en Génesis capítulo 15. Y Dios lo manda a ver las estrellas del cielo y que las contara y evidentemente no las iba a poder contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Pero en el versículo 6 de Génesis 15 aparece una frase importantísima donde dice en ese momento que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ser salvo no es otra cosa que ser justificado delante de Dios a pesar de nuestro pecado. Y Abraham fue justificado delante de Dios porque le creyó a Dios, le creyó a su palabra. Ahora bien, el hecho que menciona Santiago más adelante
cuando menciona que su hijo, el hijo de Abraham, él estuvo dispuesto a sacrificarlo, ¿verdad? Y que esa es la demostración de la fe de Abraham, ocurre 7 capítulos después y muchos años después de esa promesa. Es decir, que Abraham fue salvo no porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, sino porque le creyó a Dios aquella noche cuando le prometió que iba a tener un hijo. Pero esa fe que justificó a Abraham se hizo patente, se hizo palpable y todavía clama como un testimonio para nosotros siglos después, porque cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, Abraham no se quejó ni un momento, sino que fue a donde Dios le dijo y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, incluso levantó el cuchillo, estuvo a punto de ponerlo sobre su cuello hasta que Dios lo detuvo. Solamente una persona que tiene una fe absoluta en Dios está dispuesto a obedecerle, aún hasta en situaciones extremas como esta. De tal manera que el caso de Abraham, el caso de Rahab, una mujer que estuvo dispuesta a sacrificar su vida con tal de salvar a los mensajeros, a los espías que estaban investigando la ciudad donde ella vivía, ella estuvo dispuesta a hacerlo porque tuvo fe en Dios y estuvo dispuesta a arriesgar su vida también. Todo eso se hace cuando se tiene una fe absoluta en el Creador de los cielos. De tal manera que Santiago no solamente nos habla de las obras sociales, las cuales son muy importantes, el amor al prójimo, las cuales son muy importantes, porque la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo, sino que también las obras que identifican la fe verdadera es aquellas o son aquellas que nos demuestran que una persona está dispuesta a perderlo todo con tal de obedecer a Dios. Y termino como dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu, una persona que no tiene espíritu es porque una persona que ya falleció, su espíritu salió y está inerte, usted la puede pellizcar, usted puede hacer cualquier cosa a ese cuerpo y no va a haber ningún tipo de reacción. Así como un cuerpo sin el espíritu está muerto, una fe que se confiesa con la boca, pero que no hay manifestación de compromiso con Dios, de amor por Dios y de amor por el prójimo, es una fe que simplemente se queda en puras palabras. Que Dios les bendiga.